Continuamos con la lectura espiritual de los diálogos de San Gregorio Magno sobre la vida de San Benito de Nursia. Capítulo 27. De unos sueldos devueltos milagrosamente al deudor. Asimismo, no puedo callar tampoco lo que el discípulo peregrino solía contar, que en cierta ocasión un fiel cristiano, apremiado por la obligación de saldar una deuda, creyó que sólo hallaría remedio si acudía al hombre de Dios y le exponía la necesidad que tenía de pagarla. Fue, pues, al monasterio, halló al siervo de Dios omnipotente y le explicó cómo su acreedor lo afligía gravísimamente por 12 sueldos que le debía. El venerable abad le respondió que no tenía 12 sueldos, pero después de consolarlo de su pobreza con suaves palabras, le dijo: «Ve y vuelve dentro de 2 días, porque no tengo hoy lo que quisiera darte». Durante estos 2 días, Benito, según su costumbre, estuvo ocupado en la oración. Cuando al tercer día volvió aquel hombre afligido por la deuda, se encontraron inesperadamente 13 sueldos sobre una arca del monasterio que estaba llena de trigo. Mandó traerlos el hombre de Dios a entregarlos al afligido demandante, diciéndole que pagara los 12 sueldos y se reservara el sobrante para sus propias necesidades. Pero volvamos ahora a lo que supe por referencias de los discípulos de quienes hice mención en el exordio de este libro. Un hombre tenía una grandísima envidia de su enemigo y a tal punto llegó su odio que ocultamente vertió veneno en su bebida. El veneno no llegó a quitarle la vida, pero de tal manera hizo mudar el color de su piel que aparecieron esparcidas por todo el cuerpo unas manchas semejantes a las de la lepra. Fue enviado al hombre de Dios y recobró inmediatamente la salud perdida, pues con solo tocarlo el santo desaparecieron al punto las manchas de su piel. Capítulo 28. De una ampolla de cristal arrojada a unas rocas que no se rompió. En aquel tiempo en que el hambre afligía gravemente la región de Campania, el hombre de Dios distribuyó entre los pobres cuanto había en el monasterio, hasta el punto de no quedar apenas nada en la despensa, fuera de un poco de aceite en una vasija de cristal. Llegó al monasterio un subdiácono, de nombre Agapito, pidiendo con insistencia que le dieran un poco de aceite. El hombre de Dios, que se había propuesto dar todo en la tierra para encontrarlo todo en el cielo, ordenó dar al demandante aquel poco de aceite que quedaba. Pero el monje encargado de la despensa, aunque oyó perfectamente la orden, hizo oídos sordos a la misma. Poco después, preguntó el abad si había dado lo que le había mandado. Respondió que no había dado el aceite porque de haberlo hecho no habría quedado nada para los monjes. Airado entonces el santo, mandó a otros monjes que arrojasen por la ventana aquella vasija de cristal que contenía un poco de aceite, para que en el monasterio no se guardara nada contra la obediencia. Así se hizo. Debajo de la ventana
había un gran precipicio erizado de enormes rocas. Arrojada, pues, la vasija de cristal, cayó sobre las rocas, pero permaneció tan sana como si no la hubieran lanzado, de tal manera que ni se rompió ni se derramó el aceite. Entonces el hombre de Dios mandó subirla y, entera como estaba, entregarla al subdiácono. Luego reunió a la comunidad y en su presencia reprendió al monje desobediente por su soberbia y su poca fe. Capítulo 29. La tinaja vacía que rebosó de aceite. Acabada la reprensión, púsose en oración juntamente con los demás monjes. En el mismo lugar donde oraban había una tinaja vacía y cubierta. Como el santo varón prolongara su oración, la tapadera de la tinaja empezó a levantarse empujada por el aceite que iba subiendo. Al fin cayó la tapadera y el aceite, desbordándose, comenzó a invadir el pavimento del lugar donde estaban postrados en oración. Al darse cuenta de ello, el siervo de Dios Benito puso enseguida fin a su oración y al punto el aceite dejó de derramarse por el suelo. Entonces amonestó con más insistencia al monje desconfiado y desobediente para que aprendiese en adelante a tener más fe y humildad. El monje, saludablemente corregido, quedó ruborizado de ver que el venerable abad había mostrado con milagros el poder de Dios Todopoderoso, del que antes le había hablado en la primera amonestación. Y así no había ya quien dudara de las promesas de aquel que en un instante trocó un vaso de cristal casi vacío en una tinaja rebosante de aceite. Capítulo 30. El monje librado del demonio. Un día, yendo el hombre de Dios a orar a la ermita de San Juan, situada en la misma cumbre del monte, crúcese con él el antiguo enemigo en figura de veterinario, llevando consigo el cuerno y la tripédica. Preguntóle Benito: ¿A dónde vas? Él le respondió: a darles una poción a tus monjes. Prosiguió el venerable Benito su camino y, concluida su oración, regresó al monasterio. Entretanto, el maligno espíritu encontró a un monje anciano que estaba sacando agua, y al punto entró en él y lo arrojó por tierra, atormentándolo furiosamente. El hombre de Dios, que regresaba ya de su oración, al ver a aquel monje tan cruelmente atormentado, dióle solamente una bofetada y el maligno espíritu salió tan rápidamente de él que no se atrevió jamás a volver a aquel monje. Quisiera saber si estos milagros tan grandes, decía Pedro, los obtenía siempre por el poder de la oración o si a veces los obraba con solo el querer de su voluntad. Los que se unen devotamente a Dios, querido Pedro, suelen obrar milagros de ambas maneras, según lo exigen las circunstancias, de suerte que unas veces hacen prodigios por medio de la oración y otras por solo su propio poder. Porque si San Juan dice:
A todos los que lo recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué maravillarse de que puedan obrar prodigios por su propio poder quienes son hijos de Dios por ese mismo poder? Que obran milagros de las dos maneras nos lo atestigua San Pedro, que resucitó a la difunta Tabita con la oración y entregó a la muerte a Ananías y Safira por sola su reprensión, puesto que no se dice que orara para que murieran, sino únicamente que les echó en cara el pecado que habían cometido. Luego es cierto que unas veces obran milagros por su propia virtud y otras por virtud de la oración, ya que a estos les quitó la vida recriminándoles su pecado, y a aquella se la restituyó orando. Y para que veas que esto es verdad, voy a traer ahora a colación dos prodigios del fiel siervo de Dios Benito, en los cuales aparece claramente que uno lo obró por la potestad recibida de Dios y el otro por la oración. Capítulo 31. De un labriego maniatado que desató con solo su mirada. Un godo por nombre Zalla, afiliado a la herejía arriana, en tiempos del rey Totila, se encendió en odio y bárbara crueldad contra los varones piadosos de la Iglesia católica, hasta el punto de que si algún clérigo o monje topaba con él, no escapaba con vida de sus manos. Un día, abrasado por el ardor de su avaricia y ávido de rapiña, le dio por afligir con crueles tormentos a cierto labriego y a torturarlo con varios suplicios. El rústico, vencido por tales tormentos, declaró que había confiado todos sus bienes al siervo de Dios Benito, para que, creyéndolo su verdugo, diera entre tanto tregua a su crueldad y pudiera ganar unas horas de vida. Cesó entonces Zalla de atormentar al labriego, pero le ató los brazos con gruesas cuerdas y comenzó a empujarlo delante de su caballo para que le mostrara quién era el tal Benito, que había recibido en depósito todos sus bienes. El labriego, que iba delante con sus brazos atados, lo condujo al monasterio del Santo Varón, a quien encontró sentado junto a la puerta, solo y leyendo. El labriego dijo al cruel Zalla, que iba detrás de él: «He aquí al abad Benito, de quien antes te hablé». Zalla fijó en él su mirada llena de ira y ferocidad, y creyendo que podía usar con él los procedimientos de los terroristas que acostumbraba, empezó a gritar fuertemente diciéndole: «Levántate, levántate, devuelve todo lo que recibiste de este labriego». Al oír estas palabras, el hombre de Dios levantó sus ojos de la lectura, lo miró y fijó también la vista en el labriego que mantenía maniatado. Al poner los ojos sobre los brazos del labriego, comenzaron a desatarse de un modo maravilloso y con tanta rapidez las cuerdas que ataban sus brazos, que no hubiera podido desligarlos tan presta celeridad humana alguna. Al ver Zalla cuán fácilmente quedaba desatado aquel que había traído maniatado consigo, aterrado ante la fuerza de tal poder, cayó del caballo y, doblando a las plantas de Benito aquella su cerviz de inflexible crueldad, se encomendó a sus oraciones. El hombre de Dios no dejó por eso su lectura, pero llamó a los monjes y les mandó que introdujeran a Zalla en el monasterio y que lo obsequiaran con algún alimento bendecido. Cuando volvió a su presencia, lo amonestó a que dejara tan insana crueldad, y así, al retirarse aplacado, no se atrevió a pedir nada a aquel labriego, a quien el hombre de Dios había desatado sin tocarlo con solo su mirada. Esto es, Pedro, lo que antes te decía,
que aquellos que sirven con más familiaridad a Dios Todopoderoso algunas veces suelen obrar cosas admirables con solo su poder. Pues el que estando sentado reprimiera la ferocidad de aquel terrible godo y con solo su mirada deshiciera las cuerdas y nudos que ataban los brazos de un inocente, nos indican por la misma rapidez con que se hizo el milagro que había recibido el poder de hacerlo. Ahora añadiré también un magnífico milagro que obtuvo por medio de la oración. Capítulo 32. De un muerto resucitado por la oración del hombre de Dios. Cierto día, mientras el hombre de Dios había salido con sus monjes a las labores del campo, llegó al monasterio un campesino llevando en brazos el cuerpo de su hijo muerto, y estando fuera de sí por el dolor de tamaña pérdida, preguntó por el abad Benito. Cuando se le contestó que el abad estaba en el campo con los monjes, dejó a la puerta del monasterio el cuerpo de su hijo difunto, y trastornado por el dolor, comenzó a correr en busca del venerable abad. Pero entonces regresaba ya el hombre de Dios del trabajo del campo con sus monjes. Apenas lo divisó el campesino, comenzó a gritar: «¡Devuélveme a mi hijo! ¡Devuélveme a mi hijo!». Al oír estas palabras, detúvose el hombre de Dios y le dijo: ¿Es que te he quitado yo a tu hijo? A lo que respondió aquel: «Ha muerto, ven y resucítalo». Al oír esto, el siervo de Dios se entristeció sobremanera y dijo: «Retiraos, hermanos, retiraos, que estas cosas no son para nosotros, son propias de los santos apóstoles. ¿Por qué queréis imponernos cargas que no podemos llevar?». Pero el campesino, abrumado por el dolor, persistía en su demanda, jurando que no se había de ir si no resucitaba a su hijo. Entonces el siervo de Dios preguntó: «¿Dónde está?». Él le respondió: «Su cuerpo yace junto a la puerta del monasterio». Llegado que hubo allí el hombre de Dios con sus monjes, dobló las rodillas y se echó sobre el cuerpecito del niño. Luego se levantó y, alzando las manos al cielo, dijo: «Señor, no mires mis pecados, sino la fe de este hombre, que pide que se le resucite a su hijo y devuelve a este cuerpecito el alma que le has quitado». Apenas había acabado de decir las palabras de esta oración, cuando volvió el alma al cuerpo del niño, estremeciéndose éste de tal modo que quedó bien patente a los ojos de todos que aquel cuerpo se había agitado conmovido por una sacudida maravillosa. Tomó entonces al niño de la mano y, vivo y sano, lo entregó a su padre. Aquí queda de manifiesto, Pedro, que no estuvo en su poder el hacer este milagro, ya que postrado en tierra pidió poder para realizarlo. Está claro que todo es como dices, maestro Gregorio, porque has probado tus palabras con hechos. Pero dime, por favor, si los santos pueden hacer todo lo que quieren y si alcanzan todo lo que desean obtener.